Buenas noches, bienvenidos a un tema más aquí de laicos católicos defendiendo su fe. El tema de hoy será falleció un ser querido y no lo supero. Ese es el tema, Luis. Ánimo, buenas noches, hermanos. Entonces, el día de hoy pues vamos a empezar, ¿verdad? Antes que nada y como siempre, pues haciendo una oración. Y el día de hoy, ¿a quién le ofrecemos el tema, mi Carlos? Por las almas del purgatorio, Luis. Por ellos mismos, por los que vamos a hablar, ¿verdad? Bueno. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso. Y luzca para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Así sea. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. Y desciende el fuego de tu amor. Que así sea. ¿Vale? Comenzamos. Bueno, pues cada quien desde su hogar, traiga a su mente a ese ser querido que pues a lo mejor no hemos podido dejar de olvidar, ¿verdad? Porque pues es por la persona que estamos sufriendo este tema, pues a lo mejor es un poquito difícil, a lo mejor es de mucha comprensión, pero pues trataremos de dar lo mejor de nosotros, que el Espíritu Santo nos ilumine para decir las cosas necesarias, pues para que todos tengan esa sanación, ¿verdad?, interior, y esa aceptación, sobre todo, dejar atrás esa parte donde siempre hemos cargado con esa gran tristeza, ¿verdad, Carlos? Así es, Luis. Y para comenzar, hice caso de lo que me recomendaste, de que hiciéramos un objetivo para el tema. Y pues a mí se me ocurrió El objetivo es abordar el tema de la muerte a través de una visión de fe cristiana. Ok. ¿Cómo se te hace? Bien, el objetivo es abordar el tema de la muerte a través de una visión cristiana. Quiere decir que hay dos tipos de visiones, ¿verdad? Así una es. que es cristiana y una que no lo es. Una que no es. Debe de haber una diferencia entonces, Carlos. Sí, pues hay una que la cristiana es en base a la fe, a la resurrección, a la esperanza de la resurrección. Y la otra es que aquí te mueres y acabó todo. Ok. Y no hubo nada extraordinario en la muerte de una persona, ¿verdad? En cambio, siendo cristianos, vamos a aclarar un punto. Cada vez que nosotros o alguien diga pertenecemos a la religión cristiana, es porque creemos en Cristo, y la religión cristiana es la católica, ¿verdad? Así la es. original. Puede haber otros que sean cristianos pero no pertenecientes a la iglesia católica. Entonces, cuando hablamos de todo cristiano, estamos hablando de todo cristiano católico, ¿verdad? Así Pues es. más que nada como aclaración. Entonces, pues sí, está muy bien, ¿no? Ese es el objetivo, que tengamos otra visión de lo que es la muerte para el cristiano, ¿verdad? Que debe de ser o dejar de ser una tragedia, ¿verdad? Porque a veces vemos la muerte como una tragedia. Y vamos a ir viendo poco a poquito entonces, mi Carlos. Pues adelante. Sí, me planteé un objetivo particular, Luis. A ver. Es confortar y dar esperanza a las personas que han tenido la pérdida de un ser querido con la promesa de vida eterna que nos da Dios a través de la Escritura. Qué bonito. Confortar. Esperemos que nuestras palabras y lo que nos diga Dios a través de su palabra sea de reconfortante para las personas que nos están oyendo, ¿verdad? Sí, que les dé una esperanza, que no todo terminó, sino que fue el comienzo. Entonces, estaría bien que las personas que están escuchando este tema pues pusieran ahí en la página pues el nombre de su persona que ha fallecido, porque pues al final del tema vamos a hacer una oración y la vamos a hacer a nombre de cada persona que ustedes pues hayan perdido, ¿verdad? Que este tema sea pues para ofrecérselo a ese ser querido, ¿verdad? Que todos hemos perdido. Aquí no hay nadie
que no hayamos pasado por esa parte. A todos nos alcanza, Luis. Exactamente. A todos nos alcanza. Y bueno, pues entonces vamos a empezar, ¿verdad? ¿Empiezo? Sí. Vamos a empezar a... Déjame sí, claro, les explico qué es la muerte. La muerte vista obviamente desde un objetivo, un punto de vista cristiano. ¿Qué es la muerte? Es el tránsito entre lo que es la vida temporal, o sea, donde estamos ahorita, y la vida definitiva. Es decir, la meta que alcanzamos un día. Desde el punto de vista de fe cristiana, no es un final, sino es un comienzo. La muerte es un comienzo, comenzamos a vivir, ahora sí, plenamente, ya sin ningún velo, ya entenderemos cosas que en este momento no entendemos. No podemos entender, ¿verdad? Sí. ¿Sale? Sí, Luis, ahora... Bueno, entonces, pues para empezar vamos a ver algo, vamos a ver, no sé si alguien recuerde cuál es el versículo más corto de la Biblia, y es un versículo muy importante para este tema, para darnos cuenta que el dolor, el sufrimiento de un ser querido cuando se nos fue, a todos nos va a pegar, ¿verdad? A todos inclusive hubo alguien muy importante que también lloró por la muerte de un ser querido. Nos da el ejemplo que a veces nosotros decimos que somos muy fuertes, que a mí no me duele, a veces nos queremos comportar o ver de cierta manera, pero también hubo un ser humano, sí, una persona que nos dio ese gran ejemplo. Entonces para esto pues nos vamos a ir al Evangelio de Juan, en el capítulo 11, versículo 35, Juan 11, 35, el versículo más chico de la Biblia. En toda la Biblia no hay versículo más pequeño que ¿verdad? Por el contenido. Y dice así: y Jesús lloró. Palabra de Dios. Así de fácil. Jesús lloró como humano, sintió esa tristeza. A pesar de que él sabía, aquí estamos situados para conocer el contexto de este versículo. Es Lázaro, la muerte de su amigo. Un ser que amaba, Jesús amaba a esa familia, amaba a Lázaro y a sus dos hermanas, Marta y María. A pesar de que Jesucristo sabía el milagro que iba a hacer, aún así él lloró. Le dolió la muerte de un ser amado, ¿verdad? También sí. Jesús supo lo que es la pérdida de un ser querido. Y creo, Luis, por eso nos comprende, ¿verdad? Exactamente. Porque él supo lo que es perder un ser querido. En este caso, su amigo Lázaro. Y vaya que si los amaba, eran de las personas que amaba mucho Jesús, ¿verdad? Y bueno, pues entonces ya vimos que también Jesús lloró por la muerte de un ser querido, así como tú y así como yo. No te sientas mal si has llorado, si te has sentido triste por la muerte de un ser querido. Aquí lo que se trata es ir saliendo de esa situación que estamos viviendo o que no hemos podido superar, porque la vida no es de sufrimiento todo el tiempo. Vamos a ir viendo las recomendaciones que nos hace Dios en su palabra para guardar la muerte de ese ser querido, ¿verdad? Pero bueno, empecemos desde una parte humana, Carlos, sí. que podemos ver que la muerte puede atravesar 4 etapas de ese duelo, ¿verdad? Que la primera, ¿cuál sería, mi Carlos? La negación. La negación, exactamente. No entiendo tus jeroglíficos. Sí, por ejemplo, negación. Sería, es que ¿cómo a mí? ¿Por qué no puede ser? No, es que no. Está mal. Esa persona no pudo haberle pasado eso. O sea, no lo creemos, ¿verdad? Estamos en esa parte sí. De que no, a lo mejor esto es un sueño y voy a despertar y esto no pudo haber pasado. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Que creemos, ¿verdad? O también, Luis, ¿por qué a él es una persona buena? ¿Por qué no a político que ha robado a una persona mala, ¿no? En pocas palabras. Exacto. Entonces, la negación es el primer paso de ese duelo, ¿no? De ese dolor. No lo quiero aceptar, que ya murió mi familiar y realmente ya murió, ya lo enterré o ya tengo sus cenizas
y aún así no lo queremos aceptar. Entonces, entre más tiempo nos tardemos en aceptar la muerte de un ser querido, más tiempo nos vamos a tardar en superarlo. Esa es una de las cuestiones. ¿Quieres salir rápido? Acéptalo. No hay otra. Tenemos que aceptar que esa persona ya murió. Y no estar viendo la manera en que murió, porque a veces nos centramos en la forma en que murió, el dolor que tuvo antes de morir, o si fue una muerte trágica. No, o sea, nada más pensemos en general, ya se fue, ya murió ese familiar. Pero también pensemos, ya no está sufriendo, desde un aspecto terrenal, ya no sufre, ya no siente dolor, ya su cuerpo ya no tiene vida, entonces por lo tanto ya no tiene dolor, ¿verdad, Carlos? Así es. La segunda, entonces, ¿cuál sería? Creo que me adelanté. No, esta es parte de... Enojo, coraje, buscar culpables. Entre ellos a Dios. A Dios. O cargar la culpa y... Rebelarse. Nos rebelamos, ¿verdad? Nos enojamos con Dios. ¿Por qué? Si de veras tú eres un Dios de amor, si tú fueras un buen Dios, sí. Si tú fueras bueno, ¿por qué te lo llevaste? Sí, así es. Habiendo tanta gente mala, ¿por qué te llevaste a Él? Le empezamos a cuestionar a Dios su manera de actuar, ¿verdad? Eso es lo que a veces caemos en eso y nos rebelamos contra Dios. ¿Sale? O a veces pensamos que ese ser querido se fue porque no lo supe cuidar yo a gusto. Yo no lo pude cuidar bien, mejor dicho, ¿verdad? Sí. Entonces son las cosas que debemos de ver, esa parte, ese coraje que tenemos, porque inclusive ese coraje lo transmitimos hacia los que están a nuestro alrededor. O sea, estoy enojado con Dios, pero aparte que estoy enojado con Dios, estoy enojado con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con todos los que me rodean. Y ese es un actuar pues mal, ¿verdad? Sí. Porque dañamos a las demás personas. Entonces, sí. ¿En qué parte estás ahorita tú? Si ya lo aceptaste, y si ya lo aceptaste, ¿todavía estás resentida con Dios? ¿Todavía le estás cuestionando a Dios por qué hizo las cosas o por qué permitió? Porque a veces pensamos que Dios hace las cosas, ¿verdad? Ay, voy a hacer que se muera Luis para que su familia... No, Dios no actúa de esa manera. Pero a veces no conocemos a Dios y pensamos que el que Él permita o que no ponga su mano es para eso. Pero vamos a ver poco a poquito, porque a veces de lo malo siempre Dios saca algo bueno. Sí. Pero más adelante lo vamos a ver. Esa fue la segunda, ¿verdad? La tercera, mi Carlos, entonces... Tristeza, depresión, aislamiento. Ay, Luis, pues sí, duramos una etapa donde no lo podemos superar y nos metemos en nuestra recámara y nos decimos, recorremos todos los puntos que traes ahí. Uh-huh. ¿Por qué? Si hay otras personas que, si Él es bueno, sí. Y esa tristeza pues la traemos, se nos nota a la vista, ¿verdad? Y hasta la podemos transmitir. Sí, la transmitimos a veces. Esa depresión de que yo me encierro en mi cuarto y no me importa el mundo ni nadie de mi familia. Yo tengo mi tristeza, pero a veces no nos ponemos a pensar que no nada más es nuestra tristeza, no nomás era mi papá, no nomás era mi hermano, no nomás era mi hijo. O sea, también había alrededor de la persona que se nos fue, había seres queridos. Y a veces el dolor nos vuelve egoístas porque pensamos que somos los que más sufrimos o los únicos que sufrimos por la muerte de ese ser querido. Entonces hay que ver esa parte, ¿verdad? Y también por qué a veces ¿qué es lo que realmente nos duele? ¿La muerte de él o que yo no haya podido alcanzar a pedirle perdón? A veces pasa eso. Nos quedamos con coraje a esa persona o nunca le pedimos perdón y todo eso a veces es frustración. Y por eso yo siento ese tipo de emociones, ¿verdad? Porque no pude pedirle perdón. O porque en algún momento dado me tocaba cuidar a ese enfermo. Y yo preferí irme al baile, yo preferí irme con mis amistades, yo preferí irme a simplemente hasta estar en mi casa cómodamente sin desvelarme. A veces eso es lo que nos pasa también. Que llegamos a sentir ese coraje y ese dolor. Todos esos síntomas por culpabilidad, ¿verdad? Que a lo mejor fallamos en algún momento dado. Esa parte. ¿Va? Cuarto punto, aceptación, apertura para recibir ayuda profesional y espiritual. Que ya es resignarse, ¿verdad? La resignación, sí. Y eso es lo que queremos abordar con este tema.
una aceptación espiritual. Las citas que se fueron escogiendo, fue para confortar a las personas. Y creo que ya viste tú las citas, Luis, creo que sí son muy, muy reconfortantes. Uh-huh. Claro que sí. ¿Me das, Luis, por favor? Ajá. ¿Quieres aquí? La primera de Corintios. Nos vamos a ir a todo lo que es la primera carta a los Corintios, todo el capítulo 15, ¿verdad? Nomás vamos a ir buscando los versículos de ese capítulo. Ya lo tengo, ¿eh? Ok. Sí, déjame. Primera de Corintios 15. Uh-huh. Para seguirla contigo. Uh-huh. Primera de los Corintios 15. Sí. Te voy a ir deteniendo yo, Luis, en cada donde tú me digas. Sí, adelante, Luis. ¿En qué versículo? Es del 35 Ajá. al 53. Ok, vámonos. El nombre de la perícopa es el modo de la resurrección. O sea, de qué modo va a resucitar el cuerpo terrenal, el cuerpo, se le dice cuerpo animal, y aquí da una explicación de cómo va a ser su resurrección. ¿Sí, Luis? O en esta versión que es la latinoamericana, dice con qué cuerpo vamos a resucitar. Sí. Va, que es lo mismo. Entonces, ¿empiezo? Sí. Algunos dirán, ¿cómo resurgen los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vuelven? Necio, lo que tú siembras debe morir para recobrar la vida. Dice ahí lo muy importante lo que dice. Debe de morir para recobrar la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. ¿Sí? ¿Sale? Y lo que tú siembras no es el cuerpo de la futura planta, sino un grano desnudo, ya sea de trigo o de cualquier otra semilla. Ahí, Luis. Sí, aquí está hablando de que se siembra una semilla y algo totalmente distinto resucitará. La idea es clara, es que se sepulta un cadáver, en la resurrección algo muy diferente sale. Es otra clase de cuerpo. Y es un cuerpo glorioso. ¿Sí, Luis? Uh-huh. Seguimos en el 38. Sí. Dios le dará después un cuerpo según lo ha dispuesto, pues a cada semilla le da un cuerpo diferente. Hablamos de carne, pero no siempre es la misma carne. Una es la carne del hombre, otra la de los animales, otra la de las aves y otra la de los peces. Y si hablamos de cuerpos, el resplandor de los cuerpos celestes no tiene nada que ver con los cuerpos terrestres. Lo mismo ocurre en el 42. Sí. Lo mismo ocurre con la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo en descomposición y resucita incorruptible. O sea, se siembra como semilla en la sepultura nuestro cuerpo, sujeto a la corrupción, y se levanta y resucita un cuerpo incorruptible. ¿Sí, Luis? Se siembra como cosa despreciable, no para los que están alrededor de él, sino para la muerte, vamos. Y resucita para la gloria. Se siembra un cuerpo impotente y resucita lleno de vigor. Se siembra un cuerpo animal y despierta un cuerpo espiritual. Pues si los cuerpos con vida animal son una realidad, también lo son los cuerpos espirituales. Hasta ahí, Luis, ahorita proseguimos. El versículo 45 lo voy a tratar de explicar un poquito. Vestimos de la imagen y semejanza del hombre terrenal, por la propagación del pecado y de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Pues no es otra cosa más que el pecado original. Por el pecado original es que morimos, Luis. Uh-huh. Es por eso que nos vestimos con un cuerpo corruptible. Uh-huh. Ese es el pecado de origen. De que nos hizo herederos la generación.
desde Adán y Eva, pero de la imagen y semejanza del hombre celestial, Jesús. Nos vestiremos por la gracia del perdón y de la vida eterna, que nos hace herederos la regeneración por virtud de Jesucristo. ¿Se acuerdan de esa cita que dice que por un hombre entró el pecado y por un hombre entró la salvación? Es Romanos 5:18. Porque así como morimos todos en Adán, así en Cristo todos resucitamos a la vida eterna, y esto será ya con el cuerpo espiritual. Esa información la saqué de un libro que se llama La ciudad de Dios, de San Agustín. Se los recomiendo, está muy, muy padre, y aborda mucho ese tema de la muerte. Adelante, Luis. Dice en el 45, Sí. está escrito que el primer Adán era hombre dotado de aliento y vida. El último Adán, en cambio, viene como espíritu de vida. La vida animal es la que aparece primero y no la vida espiritual. Lo espiritual viene después. El primer hombre sacado de la tierra es terrenal, el segundo viene del cielo. ¿Sigo? Sí, es hasta el 52. Los de esta tierra son como el hombre terrenal, pero los que alcanzan el cielo son como el hombre del cielo. Del mismo modo que ahora llevamos la imagen del hombre terrenal, llevaremos también la imagen celestial. Entiéndame, hermanos, lo que es carne y sangre no puede entrar en el reino de Dios. O sea, tenemos que morir. En la vida que nunca terminará, no hay lugar para las fuerzas de la descomposición. Por eso les enseño algo misterioso. Aunque no todos muramos, todos tenemos que ser transformados. Cuando suene la última trompeta, será cosa de un instante, de un abrir y cerrar de ojos. Al toque de la trompeta, los muertos resucitarán como seres inmortales. Sí, ahí quería llegar, Luis. Me gustaría que les explicaras la resurrección de Lázaro. ¿Cómo? Porque aquí dice que resucitarán, dice, los muertos resucitarán incorruptibles. Sí. Lázaro volvió a la vida. Sí. No fue una resucitación ya en un cuerpo glorioso, solo volvió a la vida. Volvió a la vida. Porque él murió después, tuvo que morir, se enfermó, ¿no? Le dolía la cabeza, las piernas. No sé si quieras hablar. Sí, de hecho, quiero decirles que en el versículo 11, el capítulo 11 del Evangelio de Juan es donde vamos a encontrar todo lo que es la historia de Lázaro, ¿verdad? Sí. Y su resurrección. Para sustentar lo que dice Carlos, que vuelve a morir, de hecho en el capítulo 12, en el versículo 9, tratan de matarlo, o sea, quiere decir que podía volver a morir. Muchos judíos supieron que Jesús estaba allí, es en el capítulo 12 del versículo 9, y fueron no solo a ver a Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Entonces los jefes de los sacerdotes pensaron dar muerte también a Lázaro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sí, entonces podía volver a morir. Aquí no lo está diciendo la misma escritura. Entonces la resurrección de Lázaro fue no como la de Jesús, inmortal, sino fue para, nomás le regresó la vida, ¿verdad? Sí. Ya, como lo explica aquí Corintios, ya está hablando de una resurrección, pero ya en un cuerpo glorioso, ya donde no está sujeto al hambre, al frío, al calor. Ya todo eso ya quedó superado. ¿Terminamos la cita, Luis? Entonces me quedé en el 52. Como me fui allá, es Corintios 15, Dice, ¿por qué ¿sí? En efecto, es necesario que este cuerpo corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal
se revista de inmortalidad. ¿Qué tal te parece la explicación, Luis, de cómo resucitar? Sí, ahí lo vamos a encontrar. Cada vez que tengas un ser que se te haya ido, tengamos fe. Eso es, ahorita vamos a abordar un poquito por qué es bueno ser cristiano, ¿verdad? Porque a lo mejor si yo me considero ateo, pues hay cosas que están en contra, pero si me considero cristiano, creyente de Dios, de su palabra, hay muchos beneficios. O sea, me conviene más vivir en cristiandad que en el ateísmo, ¿sale? Porque hay esperanza para la muerte, para aquellos que murieron. Sigo, ¿no? Sí. Entonces, una cosa muy importante, para empezar esa sanación tenemos que empezar a dar gracias a Dios por las personas que nos prestó, porque nada en este mundo de lo que tenemos es nuestro. Nadie nos lo merecemos. Todo lo que Dios nos da, tanto familia, un hogar, alimento, todo lo bueno, la salud, la vida, todo lo que tenemos, nada es de nosotros. Dios nos lo ha prestado. Entonces hay que empezar a dar gracias. Se murió, por ejemplo, cuando murió mi padre Carlos, fue algo muy triste para mí, para mis hijos, para mi esposa. Fue para todos, pero a unos les pegó un poquito más que otros. Sí. Yo recuerdo que cuando falleció mi padre, en la casa se quedó su cuerpo de mi papá. ¿Y qué crees que hicimos? ¿Saben qué, hijos? Vénganse. Agarré la mano de mi padre. A mi esposa le dije, agarra la otra mano de mi padre. Vamos a hacerle oración a mi papá. Y le dimos gracias a Dios por el tiempo que nos prestó a mi padre. Y le dije, te lo entregamos, Señor. Esperamos tu misericordia para que lo recibas. Es más fácil pensar que él pudo estar en gracia porque tenía poco confesado y estaba enfermo, sí, y estaba viejo. Una persona vieja, enferma, y más si ha recibido los sacramentos, tenemos una esperanza grande de que esté en presencia de Dios, porque por ahí decía una página católica de un sacerdote amigo nuestro de Hans, el padre Hans, que no debemos de, ¿cómo te dije?, de canonizar a nadie, de pensar que ya todos están ahí. No, hay que tener la misericordia, pedirle a Dios que tenga misericordia de ese ser que se nos fue para que esté ya a su lado, y si no, mínimo que esté en el purgatorio, ¿verdad? Para los que creemos en ese purgatorio, que también vamos a dar ese tema ya después. Entonces hay que darle gracias a Dios por la muerte de ese. Le dimos a Dios gracias en ese momento. Al darle gracias a Dios, estás empezando a aceptar, uno, que ya falleció. La parte de la negación la empiezas a aceptar. Sí. Te quitas la segunda parte, ese enojo, ese coraje contra Dios, ¿sale? Esa tristeza y depresión es lo que vas a empezar a trabajar, pero en el momento que tú le das gracias a Dios, estás diciendo, me lo prestaste, tanto tiempo vivió conmigo, tantas cosas bonitas que pasé con ese ser amado, pues fue porque Dios lo permitió. Entonces hay que darle gracias a Dios que nos permitió que ese ser humano que estuvo a nuestro lado viviera yo con esa persona tantas cosas hermosas, Carlos. Entonces hay que tener ese tipo de mentalidad que es la que nos va a ir dando esa aceptación y esa resignación, ¿verdad? Pero esa mentalidad que comentas, Luis, pues solamente se puede ver desde un punto de fe. Sí, definitivamente. Si no tienes fe, no vas a ver. Por ejemplo, a veces decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? Hay que cambiarla. Esa pregunta no es ¿por qué a mí?, sino ¿para qué a mí? ¿Para qué? Porque si empezamos a preguntarle a Dios ¿para qué?, es porque tenemos la fe de que algo va a sacar de esto malo que nos está pasando. Sí, el dolor es cierto, sí, se nos fue nuestro ser querido, sí, pero ¿para qué? ¿Para qué permitiste, Señor, que yo esté sufriendo este dolor de la pérdida de mi padre, de mi madre, de mi hermano, de mi hijo, de quien sea? Más en estos tiempos de pandemia. ¿Cuántas personas no han muerto? ¿Cuántas personas no han muerto? Y gente que yo conocí y que sentí feo. Gente que voy a trabajar y pregunto, y hasta me da miedo preguntar porque resulta que falleció. Mucha gente conocida en este 2020 ha fallecido. Entonces tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad ante la muerte para que no nos haga tanto daño, ¿va? Entonces, ¿para qué? Y la misma escritura nos puede decir varias cosas. En lo que es, por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 28 nada más. Romanos 8, 28 dice, también sabemos que Dios dispone las cosas para bien de los que lo aman, a quien Él ha escogido y ha llamado. Dios dispone de todo para algo bueno, ¿verdad?
Entonces hay que preguntarle a Dios, ¿para qué, Señor? Hay que ver qué es la parte que Dios nos quiere regalar, ¿verdad? Porque es que me permite este sufrimiento. A lo mejor era una persona dura de corazón, Sí. a lo mejor no valoraba a mi padre y ahora que ya no lo tengo ya lo valoro. Y ahora valoro también a mi esposa y valoro también a mis hijos. Valoro a mi madre que todavía la tengo. Dios nos da de eso algo bueno. Entonces hay que sacarlo. Y la otra es Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13, donde tengamos esa esperanza en que Dios nos da esa fortaleza, Carlos, ¿verdad? ¿Quieres decir algo? Pues sí, Luis, mejor prosigue porque se me fue la idea por estar buscando. Ok. Dice Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13, dice: de hecho, ustedes todavía no han sufrido más que pruebas muy ordinarias. O sea, algo no muy fuerte. Pero Dios es fiel, y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. Dios no te va a permitir que lo que estés viviendo sea más grande que tus fuerzas. Dios te está prometiendo algo, y si Dios te lo promete, Dios te lo cumple. Sí. Dios no es como yo, Dios no es como Carlos, Dios no es como toda la gente que estamos aquí en el mundo. Dios sí te cumple las promesas. Yo puedo prometer y he prometido muchas cosas y al final nunca las cumplo, pero Dios sí. Y dice también, en el momento de la tentación o del sufrimiento, del problema, nos dará o les dará fuerza para superarla. Entonces hay que estar con esa mente siempre vigilante de lo que está sucediendo, pero siempre desde una visión cristiana, para estar atentos, porque Dios nos ha hecho tantos milagros en esta vida que a veces no los vemos. ¿Cómo sé yo si el día de hoy que venía hacia acá, Carlos, iba a tener un accidente en la moto? Y Dios dijo, no, todavía no es tu momento, y te salvé de ese accidente. A lo mejor pasó un milagro, y como yo no supe, porque no pasó, pues no vi ese milagro. Pero ¿cuántos milagros no recibimos a diario, Carlos? Así es, Luis, y como dice el libro de Job, todo lo que Dios permite es bueno, todo lo que Dios permite es necesario. A ver, otra vez, explícales. Sí, muchas veces, ese es del libro de Job, no recuerdo qué versículo es, pero en un ratito más nuestros compañeros la van a buscar y van a subir la cita. Sí, lo importante más que las citas, aprendérnoslas, es lo que dice Dios, lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros, a través de su misma palabra, ¿verdad? Sí, porque es bueno, porque es necesario, Luis, porque a veces no entendemos las cosas hasta que nos ponemos en los zapatos de la otra persona. Por eso es que necesitamos por eso es que Dios a veces nos pone en situaciones para que lo entendamos y nos pongamos en los zapatos de los demás. ¿Sí, Luis? Luego dice así, les voy a dar una cita bíblica que es Filipenses capítulo 1 versículo 21, ¿sí? ¿Cuál es la razón o cuál es el sentido? Para un cristiano la muerte debe de ser algo positivo. Para el cristiano la muerte tiene que tener un sentido positivo. Si logramos captar esta parte, si logramos convencernos de que la muerte debemos de verla como algo positivo, ya estamos del otro lado, mi Carlos. Sí. Dice Filipenses capítulo 1 versículo 21. Cristo es mi vida y de la misma muerte saca provecho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se las voy a repetir. Cristo es la vida y de la misma muerte saco provecho. ¿Qué quiere decir? Dice aquí, de la misma muerte sacamos un provecho. Caray, entonces no es todo dolor. Entonces no todo es tragedia. Dice, de la misma muerte saco un provecho. Cosas tan importantes como estas. Entonces es donde dice uno, en la torre, sí es importante ser cristiano. ¿Por qué? Porque aquí ya vemos que San Pablo nos dice en su carta que la muerte es un provecho. Vamos a ver por qué. Luego nos vamos a ir a la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 11. Vamos a ver qué dice. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Una cosa es cierta. Si hemos muerto con Él,
también viviremos con Él. Ah, caray. ¿Cómo morimos con Cristo, Carlos? Pues morir al pecado Y en el bautismo. Y en el bautismo. Porque dice que con Cristo morimos en el bautismo y nos abrió la vida para resucitar, ¿verdad? Así es. Y en el pecado, dejando el pecado de lado, ¿verdad? Entonces aquí veamos lo que dice: si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Ya morimos al pecado, entonces ahora vamos a vivir con Él. Si seguimos ese camino, claro, ¿vale? Entonces son cosas muy importantes. Ahora sí no, todavía no es. Sí, el 1010. Mientras yo les leo la otra. La siguiente cita es Primera de Tesalonicenses. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18. Fíjense bien lo que dice la misma escritura, la misma palabra de Dios, es muy importante. Hermanos, deseo que estén bien enterados acerca de los que ya descansan, de los muertos. No deben afligirse como hacen los que no tienen esperanza. O sea, hay alguien que no tiene esperanza, los que no creen, ¿verdad?, en la palabra, o los que no conocemos también la palabra. Sí. Podemos sufrir por no conocer la palabra de Dios. Y aquí nos dice bien claro: hermanos, deseo que estén enterados acerca de los que ya descansan. No deben afligirse como hacen los que no tienen esperanza. ¿Qué quiere decir? Que está diciendo que en la muerte hay una esperanza. No creamos que Jesús murió y resucitó. No creemos que Jesús murió y resucitó. De la misma manera, pues, Dios hará que Jesús se lleve con Él a los que ahora descansan. Fíjate bien, Sí. Dios hará que Jesús se lleve con Él a los que ahora descansan. Les damos esto como palabra del Señor. Nosotros, los que ahora vivimos, si todavía estamos con vida, cuando venga el Señor, no tendremos ventaja con los que ya han muerto, Sí. Cuando se dé la señal por la voz del arcángel y la trompeta divina, el mismo Señor bajará del cielo y primero resucitarán los que murieron en Cristo. Después nosotros los vivos, los que todavía estemos, nos reuniremos con ellos, llevados a las nubes y al encuentro del Señor allá arriba, y estaremos con Él para siempre. Guarden pues estas palabras y que confórtense unos a otros, que nos confortemos. Carlos, ánimo, estoy contigo, mi hermano, mira, ten confianza en Dios. ¿Qué le decimos a las personas? A veces no sabemos ni qué decirles. No, pues, mi más sentido pésame, la frase más trillada. Sí. Pero hay que hablarles de la palabra. Fíjate que esa cita, Luis, me hizo recordar otra que dice que si no creemos que Jesús resucitó, vana es nuestra fe. Uh-huh. Muy bien, sí, cierto, sí. Y si hemos muerto con Él, pues resucitaremos también con Él, si creemos, ¿verdad? Y también dependemos de la vida que hayamos llevado. Dios nos dio una salvación, pero la podemos perder por nuestras acciones, ¿va? El otro versículo, la otra cita bíblica es Sabiduría, capítulo 3, versículo del 1 al 4. ¿Lo quieres leer? No. Las almas de los justos están en las manos de Dios. ¿De quién? De los justos, de los justos. Y ningún tormento podrá alcanzarlos. Solamente Dios sabe si mi padre fue justo, si está o no. Por eso es que debemos seguir pidiendo por ellos, teniendo la esperanza de que Dios tenga misericordia sobre mi ser amado, de que lo haya llevado, ¿verdad? Que se haya arrepentido en el último momento, porque a veces el dolor de la enfermedad te hace arrepentirte, Carlos. La enfermedad a veces nos ayuda a reconciliarnos con Dios, ese arrepentimiento verdadero. Sí. Dice: a los ojos de los insensatos están bien muertos y su partida parece una derrota. ¿Cómo piensas tú cuando se murió alguien? Fue una derrota, ya no tiene caso, es algo malo, me pasó lo peor. A los ojos de los insensatos su partida parece una derrota. Nos abandonaron, parece que no quedó nada de ellos. Tenemos las cenizas, no, pues ya se lo comieron, muchas cosas. Pero en realidad entraron en la paz. Aunque los hombres hayan visto en esto un castigo, allí estaba la vida inmortal para sostener su esperanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, veamos que para el cristiano
son cosas positivas la muerte, ¿no? La misma escritura, si empezamos a creer lo que dice Dios, es que el problema, Carlos, es que no le creemos a Dios, no lo conocemos. A veces pensamos que conocer a Dios es rezar el rosario y nada más. Ir a misa los domingos. Es ir a misa, todo eso es bueno, no estoy diciendo que sea malo, pero no es todo. Tenemos que, cuando yo oro a Dios, cuando le estoy dando gracias, cuando le estoy pidiendo por algo, por alguien, yo tengo un encuentro con Dios. Esa es una oración, ¿verdad? Estoy hablando con Dios, pero ¿cómo escucho a Dios? ¿Yo cómo lo escucho? O sea, Él me escucha por lo que yo hablo, pero ¿cómo entablo esa conversación? A través de su palabra. Aquí está, donde lo vamos a escuchar. Entonces, ¿quieres respuestas? Dios tiene todas las respuestas a tu corazón, a tus dudas, a tu vida a través de su palabra. A veces se nos hace aburrido. Yo era de los que decía, es lo peor, es aburrido. No se imaginan. Pero Dios te va regalando muchas cosas hermosas que nos va regalando. Y cuando llegan los problemas fuertes, mira, la vida es diferente. Regresando a lo de mi papá, vinieron toda mi familia de México aquí a la casa y vinieron mis compañeros de Misioneros de Cristo. Ahí estuvieron la mayoría, muchos, Carlos. Todavía no te conocía, si no sé que ahí hubieras estado, tú y tu familia, pero me dijeron, mis hermanos me dijeron, oye, pues ¿qué te metiste? Así me preguntaron, ¿qué te metiste? Yo, ¿por qué? Si es que andas bien al tiro, andas como si fuera una fiesta. Le dije, no, nada. Le dije, pues es que mi papá ya está descansando y yo creo de verdad que a lo mejor Dios lo haya perdonado de todo y ya está en presencia de Él. Sí. Eso es lo que yo creí, fue mi esperanza. Entonces, sí fue algo triste, pero también fue algo que me dio gusto. Sí, y si tu papá sufrió, pues tú sabes que pues el dolor tiene un valor salvífico. Sí, ¿verdad? claro. La misma escritura lo dice. Y si se fue con todos los auxilios que da la iglesia, como la confesión, tuvo la confesión, fue la confesión porque la comunión, sí, ¿cómo se llama? La unción de los enfermos, todos los sacramentos, ¿verdad? De sanación, sí. ¿verdad? Entonces ahí sí tuvo una buena muerte. Sí, una santa muerte. o muerte santa. Sí, mejor dicho, al revés, para que no se... Una muerte santa, ¿verdad? Sí, entonces, pero solamente Dios sabe. Yo no me atrevo a decir que mi papá se murió porque no soy yo quien puede decir algo así, pero tengo la esperanza y tengo la fe, ¿verdad? Cosas muy bonitas porque en su misa de cuerpo presente dio la casualidad o diosidencia de que estaban las reliquias de un santo de primer grado, o sea, de las más grandes, de San Vicente de Paúl. Estaba las reliquias del santo y a un lado el cuerpo presente de mi papá, su misa, y yo le di gracias a Dios porque dije, qué bárbaro, Dios, ¿sabes por qué? Es junto a un santo, pues es algo grandioso. Entonces, para mí fue algo bonito. Y cuando se fueron mis hermanos a México, ¿sabes qué me dijeron, Carlos? Oye, feo lo que te voy a decir, hermano. Así me dijeron. Pero la verdad es el funeral más bonito que hemos vivido. Y eso no es por mí, es porque Dios se hace presente, porque hubo personas que oraron, que fueron a cantar alabanza, y muy bonito, o sea, nos fueron a reconfortar. Entonces, el trabajo de los que superamos la muerte de un ser querido es reconfortar. Yo recibí esa reconfortación de mis hermanos en Cristo, que también ya habían pasado lo mismo. Todos hemos pasado eso, mi Carlos, ¿verdad? Sí. Y bueno, ¿y qué nos dice el catecismo de la Iglesia Católica? En el numeral 1010, ¿le quieres? ¿Sí? 1010, dice así. Acuérdense que el catecismo siempre nos ayuda mucho. Gracias a Cristo. Bueno, este es el sentido de la muerte cristiana, es la perícopa. 1010, numeral 1010 del Catecismo de la Iglesia Católica. Gracias a Cristo, la muerte cristiana tiene un sentido positivo. ¿Gracias a quién? A Cristo. Para mí, la vida es Cristo y morir una ganancia. ¿Quién lo dice? Filipenses 1:21, San Pablo. Que la muerte tiene una ganancia. Es cierta esta afirmación. Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Y cita la cita de 2 de Timoteo que ya habíamos leído. La novedad esencial de la muerte cristiana está ahí. Por el bautismo el cristiano está ya sacramentalmente muerto con Cristo. En el bautismo morimos con Cristo, ¿va? Para vivir una nueva vida. Y si morimos en la gracia de Cristo, la muerte física consuma
morir con Cristo y perfecciona así nuestra incorporación a Él en su acto redentor. Dice así: para mí es mejor morir en Cristo Jesús que reinar de un extremo a otro de la tierra. Lo busco a Él, que ha muerto por nosotros, lo quiero a Él, que ha resucitado por nosotros. Mi parto se aproxima, dejadme recibir la luz pura, cuando llegue allí seré un hombre. Numeral 1011, nomás van a ser 3 numerales. De la muerte Dios llama al hombre hacia sí. Por eso el cristiano puede experimentar hacia la muerte un deseo semejante al de San Pablo. Deseo partir y estar con Cristo. San Pablo dice así: deseo partir y estar con Cristo. Él ya quería estar con Cristo. Dijo, me quiero morir, porque no, se sentía inclusive, ¿cómo se sentía? Sí, no sabía si morirse o quedarse con... Porque si se moría, iba a ir con Cristo. Entonces, eso es lo padre del cristiano, ¿verdad? Y puede transformar su propia muerte en un acto de obediencia y de amor hacia el Padre, a ejemplo de Cristo. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y aquí dice, y puede transformar su propia muerte en un acto de obediencia y de amor hacia el Padre. Fíjate, a ejemplo de Cristo. A mí se me vino a la mente, no dice eso, pero a mí se me vino a la mente ese momento. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego dice, mi deseo terreno ha sido crucificado. Hay en mí agua viva que murmura y que dice desde dentro, ven a mí, ven al Padre. Yo quiero ver a Dios y verlo es necesario, y para verlo es necesario morir. Si queremos ver a Dios, no lo vamos a poder ver con estos ojos, con este cuerpo. De veras amamos a Dios, le decimos, ay no, que... A veces yo he escuchado personas que dicen, ¿cómo me gustaría que se me pareciera a Jesús, que se me apareciera a Dios, tener un encuentro más así en persona? Pues necesitas morirte para poder ver a Dios. Así como estás, jamás lo vamos a poder ver. Sí. La visión, numeral 1012 y último. La visión cristiana de la muerte se expresa de modo privilegiado en la liturgia de la iglesia. La vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma, y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. ¿Qué dijo Jesús? Me voy a la casa de mi Padre porque voy a preparar unas habitaciones para recibirlos, ¿verdad? ¿Sí te acuerdas? Sí. Pues cómo han de estar, dice don Félix, ¿verdad? No, me acuerdo de don Félix que dice, pues cómo han de estar la casa que nos está preparando, el lugar que nos está preparando Jesús, que ya lleva 2000 años. Entonces, así ha de estar. Entonces, veamos que para el cristiano, ¿qué necesitas para dejar de sentir dolor de la muerte de tu ser querido? Cristianizarte, ¿no? O como dice mi amigo Arturo, cristificarte, ¿no? Aprender más de Dios, y eso te va a hacer que ese dolor desaparezca, porque no lo vamos a poder desaparecer tomando medicamento controlado, tomando terapia. Sí nos ayuda, claro que nos ayuda, pero esto es la plenitud, ¿verdad? Sí. Esto es la plenitud, mi Carlos. Sería desde este momento, Luis, comenzar a morir a este cuerpo animal y comenzar a vivir desde ahora en el cuerpo, al cuerpo espiritual. ¿Cómo es esto, Luis? De morir al cuerpo animal para vivir en el cuerpo ya espiritual. Pues ya no dejarnos guiar por nuestras pasiones. Ya es diferente. O sea, ya el espíritu tiene que sobresalir más que el cuerpo animal. Uh-huh. Sí. Y tenemos un ejemplo de, mira, si vamos a poner este ejemplo que escuché, me gustó mucho y se los comparto, de si a un bebé nosotros le dijéramos, oye bebé, fíjate que pues estás en el vientre de tu mamá, ¿verdad? ¿Qué crees? Que ya sal del vientre de tu madre, porque ¿qué crees? Allá afuera está tu papá, está tu mamá, están tus hermanos, tus abuelos, tus tíos, que ya quieren verte. Está todos los paisajes, vas a ver la luz, árboles, vas a ver el sol, las estrellas, y el bebé que dice, no, yo estoy bien a gusto aquí, dentro del seno materno, aquí en mi burbujita, yo no quiero salir, aquí estoy muy a gusto. Si le preguntas a un bebé, él no quisiera salir. Por eso cuando nacen, ¿qué pasa? Lloran, ¿verdad? Pues la muerte así sería para nosotros. Si Dios nos pudiera, o bueno, si no lo dice en su palabra, pero si lo comprendiéramos,
Oye, pues va a haber una vida eterna, vas a estar en la gloria de Dios. Nuestra mente es tan pequeña que a veces no lo comprendemos porque somos humanos, somos limitados. Pero si Dios nos lo dice, oye, pues qué bueno, ya muérete, porque vas a renacer, vas a volver a vivir, pero ya para la eternidad, ya te espera la gloria, si es que te la ganaste, ¿verdad? Ya te esperan cosas bonitas, cosas hermosas, porque vas a estar al lado de Jesús, al lado del Padre, con el Espíritu, o sea, tantas cosas tan bonitas. ¿Y qué decimos? No quiero morir, igual que el bebé, no me quiero morir, no, me da miedo morirme, yo no me quiero morir. Pero a veces, ¿por qué nos da miedo morir? A lo mejor porque no estamos ni confesados y sabemos que no hemos arreglado las cuentas aquí en nuestra vida. Por eso a veces nos duele, no queremos morirnos, ¿va? Sí. Entonces, les voy a leer una cita, pero esto ya es la enseñanza de ciertas características de cómo nos comportamos con las personas, ¿verdad? Y es muy triste esta parte, porque ahorita lo vamos a ver. Dice que es segundo libro de Samuel, capítulo 19, versículo del 1 al 8. Segunda Samuel, capítulo 19, versículos del 1 al 8. Dice así, hablando de David, ¿verdad? Para ponerlos en el contexto, un hijo del rey David que se llama Absalón, lo andaba persiguiendo, quería quedarse con el reino, y le hizo la guerra a su padre huyó porque no quería enfrentarlo y porque no quería morir. El rey David huyó. Entonces, ¿qué pasó? Que llega un momento en el que lo enfrentan su gente del rey David al rey, a este Absalón, el hijo de David, y muere el hijo del rey David, que andaba persiguiendo a su propio padre, quería matar a su propio padre. Y vamos a ver qué es lo que pasa con el rey. El rey entonces se conmovió cuando supo la muerte de su hijo. Subió a la habitación que estaba encima de la puerta y se puso a llorar. Caminando de un lado a otro, hablaba así: Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿por qué no morí yo en vez de ti? Absalón, hijo mío, le dijeron a Joab. El rey llora y se lamenta por Absalón. Ese día la victoria se transformó en duelo para todo el pueblo, porque todo el pueblo se dio cuenta de que el rey estaba desesperado a causa de su hijo. Por eso, ese día el pueblo regresó sin ruido a la ciudad como gente que ha huido durante la batalla y que regresaron avergonzados buscando pasar inadvertidos. El rey, mientras tanto, se había puesto un velo en la cara y exclamaba en alta voz: Hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Joab entró en la habitación del rey y le dijo: Hoy cubres de vergüenza a todos tus servidores. Te salvaron la vida de tus hijos y de tus hijas, la vida de tus mujeres y de tus concubinas. Pero tú amas a los que te odian y odias a los que te aman. Lo estás demostrando ahora. Tus servidores y sus jefes son nada para ti. Y Absalón estuviera ahora con vida, y si Absalón ahora estuviera con vida, y todos nosotros muertos, tú estarías muy feliz. Arréglate pues, sal y habla a tus oficiales. Lo juro por Yahvé, si no sales, nadie quedará a tu lado esta noche, y será para ti una desgracia más grande que todas las que te han sobrevenido desde tu juventud hasta hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ándale, papá. Ahora sí, ¿cómo estamos actuando por la muerte de un ser querido? Ya nos regocijamos de la esperanza, de la resurrección, de cómo van a resucitar los muertos, pero ¿cuál es la actitud que estás teniendo ante la familia que te ama? ¿Qué hizo el rey? ¿Y qué le dijeron? Hubiera sido mejor que nosotros muriéramos y que viviera tu hijo. ¿Cuántas veces nosotros, por ese dolor que estamos teniendo por la muerte del ser querido, descuidamos a nuestros seres queridos que están junto a nosotros? Ya lo decía hace rato, a veces ellos también están sufriendo por la muerte de ese mismo ser querido. Pero yo me encierro tanto en mi dolor que no me importa el dolor de los demás, me empiezo a volver una persona egoísta, ¿sale?
Y la verdad, aquí dice, si no te levantas, le dicen al rey, vas a perder a los que están contigo, Y si no dejamos y no hacemos algo para salir de esa depresión, vamos a ¿qué? A perder a los que están a nuestro alrededor. Porque lo único que hacemos, o la señal que le mandamos, es que, ¿sabes qué? Mi dolor es más grande y tú, esposa, no llenas, tu amor no me llena el dolor que yo siento, no me importa tu dolor. Estamos haciendo menos a los que están a nuestro alrededor por el dolor que tenemos de ese ser querido, ¿verdad? Entonces los que no están a nuestro lado a veces los hacemos sentir que no significan nada para nosotros. Estás casado, estás casada, se murió tu papá, se murió tu mamá, ¿y por qué no nos consolamos con nuestra esposa? Sí. No, la hacemos, o sea, el amor de mi esposa o de mi esposo es tan poco que no puede consolarnos. No nos interesa el amor de los que están a nuestro lado, Carlos. Sí, sí, fíjate que eso más adelante lo va a explicar muy bien el libro de Eclesiástico, pero creo que todavía faltan algunas cosas más. Y luego dice, por ejemplo, si perdiste a tu papá, ¿en quién te puedes consolar? Pues en tu esposa, en tu madre, ¿sale? O sea, si perdiste a un ser querido, pues consuélate en ellos. Perdiste a un esposo, pues ahí están tus hijos, ahí está esa persona que dejó sangre, esa herencia, pero ¿qué hacemos? Lo rechazamos. ¿Qué hago? Me meto yo adentro de un caparazón y no me importa nada. Entonces, la única señal, y aquí lo vemos, lo que hizo el rey David, se estuvo lamentando y llorando y gritando por la muerte de su hijo, pero ¿qué le dice esta persona? Dice, hoy cubres de vergüenza a todos tus servidores, todos los que estaban alrededor. Te salvaron la vida. Fíjate cuántas veces están con nosotros las personas que nos aman, que aquí dice pues que nos salvan la vida, que nos aman, que salvaron la vida de tus hijos, de tus hijas, los que están alrededor de nosotros, pero dice, pero tú amas más a los que te odian y odias más a los que te aman, porque pues Absalón odiaba a su padre, entonces ahora el padre pues está así, y dice, lo estás demostrando ahora, tus servidores y sus jefes son nada para ti, o sea, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, los que siguen vivos no son nada para ti que estás sufriendo por ese ser querido. Y si Absalón estuviera ahora con vida y todos nosotros muertos, ¿tú estarías feliz? O sea, ¿qué prefieres? Dice, se me murió un hijo, sí, es un dolor, pero los otros 2, 3 o 1 que quedan vivos van a pensar, mejor me hubiera muerto yo. Quería más a mi hermano y a mí no me quiere, a mí no me hace caso. Sí. Entonces hay que ver ese dolor, cómo podemos, con ese dolor que estamos sufriendo, hacerle daño a los demás, al que está a nuestro alrededor. Entonces, ¿cómo estoy? Porque a veces, ahora sí que enterramos el corazón con los muertos, a la hora que enterramos a ese muerto, ahí entierro mi corazón, y ahora con los que están viviendo junto a mí, ahora mato el corazón de los que viven junto a mí. Esa es la actitud que tenemos. ¿Ya nos dimos cuenta de eso? Eso es lo que hay que ver. Entonces, ¿cuál es la actitud que a veces tomamos? El alcohol, la droga, el llanto. Todo el llanto, por ejemplo, es algo bueno, sí, pero si no lo sabemos controlar, estamos dañándonos. A veces nos enfermamos de tanta depresión físicamente. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Debemos por eso es bueno que empezamos a conocer la misma palabra de Dios, la esperanza de la resurrección, la esperanza en Dios. Y ya cuando tengamos lleno todo nuestro espíritu de todas esas revelaciones que Dios nos ha dado, la muerte de un ser querido no va a ser tan fuerte. Y aquí nos lo pone así de grande, ¿no? Entonces, ¿con qué estamos llenando todo eso? Entonces, ahora sí, mi Carlos, nos entristecemos demasiado nos entristecemos, sí, por la muerte de un ser querido. ¿Qué nos dice Dios? ¿Sí es bueno entristecerse? Sí. ¿Pero demasiado? No, ya vimos que Jesús lloró. Bueno, lloró la muerte de un amigo. Como que no te creo mucho. ¿Tienes algo como demostrármelo, Carlos? Sí. A ver, vamos a ver. Vamos a tomar una lectura del libro de Eclesiástico. Va a ser capítulo 38, versículo 16 al 24. Eclesiástico, capítulo 38, versículo 16 al 24. Eclesiástico o Sirácides, cualquiera de los dos puede ser. Hijo, por un muerto derrama lágrimas,
y entona una endechada como quien sufre hondamente. Entierra su cadáver según el ritual, y no seas descuidado con su sepultura. Llora amargamente, golpéate con fuerza el pecho, haz el duelo según su dignidad, un día o dos, para evitar murmuraciones. 1 o 2 1 o 2 días, para evitar murmuraciones. Pero luego consuela tu tristeza, porque la tristeza lleva a la muerte. ¿A dónde? ¿La tristeza de qué? Lleva a la muerte. ¿Se dará aquí una depresión que te lleve a un suicidio? A un infarto. A un infarto. Apenas un amigo que me encontré, me dijo que se enfermó y le estaba dando un infarto por esa parte, por no superar esa parte. Entonces, sí hace daño el dolor. Porque la tristeza lleva a la muerte, y la pena del corazón consume las fuerzas. Te quita las fuerzas, el dolor del corazón. Si estás triste todo el día, vas a estar deprimido, vas a estar cabizbajo. En la adversidad se prolonga la tristeza. Una vida de miseria aflige el corazón. No te abandones a la tristeza. O sea, no te quedes ahí, Luis, no te quedes caído. Evítala acordándote del final. No olvides que no hay retorno. Al difunto no le aprovecha tu tristeza. Repito, al difunto no le aprovecha tu tristeza, y te hará daño a ti mismo. Recuerda mi enseñanza, que será también la tuya. A mí me tocó ayer, a ti te toca hoy. Cuando un muerto descansa, deja descansar su memoria. Consuélate de él, porque ha dejado de existir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué te parece, Luis, esta cita de Eclesiástico? Pues aquí te está diciendo sí, que te duela, sí, llórale, sí, entiérralo, sí, guárdale luto, pero hasta cierto punto y de cierta manera, todo con mesura, nada en exceso, ¿verdad? Porque dice que te puede llevar a la muerte eso. Sí. O sea, realmente el dolor de un ser querido, si no lo trabajamos, nos va a hacer daño. Y ya vimos que no es el dolor, no nada más soy yo el afectado, los que están alrededor mío. Sí. Ves que qué sabiduría de la palabra, ¿verdad? Como dice que una vida de tristeza aflige el corazón. Uh-huh. Me gusta mucho esta cita, Luis. Está muy padre. De hecho, no, son cosas que, bueno, tenemos que meditarlas y ponerlas en práctica, ¿no? Sí. No sé si traigas otra cita, sí. Luis. Entonces, bueno, terminando con esa cita, ya vimos que Dios nos da un estilo de llevar a cabo ese dolor, ¿verdad? Cómo Dios hasta nos va guiando en todo momento de nuestra vida. La palabra de Dios que viene aquí en su Biblia, en su Sagrada Escritura, nos da para toda nuestra vida cómo llevar cada cosa en nuestra vida, ¿verdad? Hasta este momento de la misma muerte de un ser querido, cómo debemos de reaccionar. Recordamos las palabras de Jesús: dejar que los muertos se entierren a sus muertos. Ya no estés entre los muertos, o sea, déjalos, porque tú te estás muriendo, o sea, te quieres quedar muerto, déjalos a los que están muertos espiritualmente, que entierren a sus muertos. Tú eres la vida, si me sigues. Dice después, 2 Corintios capítulo 5, versículo 1, 5 versículo 1 de 2 Corintios. Sabemos que si nuestra casa terrena, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña, llega a desmontarse, Dios nos tiene reservado un edificio, no levantado por mano de hombres, una casa para siempre en los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Si nuestra casa terrena, nuestro cuerpo espiritual, nuestro cuerpo terrenal, dice, llega a desmontarse o llegamos a morir, Dios nos tiene reservado
un edificio, algo mucho mejor en el reino de los cielos. Por eso hay que cuidar esa parte de llegar, cuando menos, siempre tratar de estar en gracia lo más posible, ¿verdad? A través de los sacramentos, pero vean cómo nos lo maneja hasta San Pablo, ¿verdad? Él ya se quería ir con Jesús, no sabía si morir o vivir, y aquí nos dice que hay un lugar reservado, pero un buen lugar. Entonces son cosas que nos dice, que nos va guiando la misma palabra de Dios. Otra cosa que hay que tomar en cuenta, Carlos, pues es también que hay cosas buenas. De la muerte sacamos cosas buenas. Sí. A veces las personas con las que se murieron, estábamos peleados. Sí. Y en el momento, ese momento de transición de la vida a la muerte, papá, mamá, hermano, perdóname, te vengo a pedir perdón. O ¿sabes qué? Te doy el perdón que nunca te había otorgado. ¿Y qué crees? Que por este lado vino la familia con la que estaba peleada, y en ese momento llegó la persona que nos dio un abrazo. A mí me pasó, había un amigo con el que estábamos, pues ya no nos hablábamos, o sea, no estábamos peleados, pero pues salimos ahí un poquito en conflicto. Dije, bueno, pues ya ni modo, y ya nunca lo busqué. Fallece mi padre, un amigo le dice, y nos dimos un abrazo como de unos 3, 4 minutos, ahí abrazados. No hubo un discúlpame, no, yo supe. En ese momento, Dios, ¿qué hizo? Me reconcilió con una persona que ya no estaba en mi vida, que ya habíamos perdido esa amistad, y en ese momento te dio. Entonces, en la muerte hay cosas padres. Nos damos cuenta, uno, que somos débiles, que no tenemos la vida comprada, que tenemos que estar alertas, que tenemos que tratar siempre de estar lo mejor posible, porque no sabemos en qué momento nos vamos a ir de este mundo. Entonces, estar bien con el prójimo es lo importante, ¿sí? Sí. Y ver que es el perdón, toda la reconciliación que se da dentro de ese ambiente de la muerte de un ser querido. Yo tengo familia que estaba peleada con otra familia, no se hablaban, pues en ese momento también se hablaron. Dijimos pues les leí esa de Corintios 15, Carlos. Sí. Se me vino a la mente, pues para darles un poquito de ánimo a mi familia. Miren, el cuerpo de mi padre, pues sí, pero va el día de mañana, si Dios lo permite y tiene misericordia de mi padre, va a resucitar un cuerpo espiritual. Y les leí, se reconfortaron, pero en ese momento yo les dije, si mi papá les hizo algo, en algún momento los ofendió y nunca les pidió perdón, yo en nombre de mi padre les pido perdón. Y si tú le hiciste algo a mi padre, en nombre de mi padre, yo te perdono. Fue lo que hice en ese momento. Y mira, fue un momento tan bonito, el momento que estábamos todos juntos y en una armonía. Y a veces también vemos que se empieza ya en ese momento a pelear por las herencias, ¿verdad? Sí. Desgraciadamente. Sí, hasta de las cosas malas saca cosas buenas. Sí, ¿verdad? claro, siempre. De una enfermedad, cómo comienza a unir a la familia. Sí. ¿Verdad? Y a ver las cosas, ya cuando te encuentras en una situación de ese tipo, pues ya empiezas a ver las cosas de una manera diferente. Que si estabas peleado con tu familiar por una tontería, dices, ay, tantos años y por cosas así de este tipo. Entonces, No vale la pena. No vale la pena. Sí, es real eso, y es bonito, o sea, a la misma manera, es bonito y darse cuenta que todo eso pues se va arreglando, ¿no? Poco a poco, todos esos problemas que tuvimos entre familiares se van arreglando. Entonces, por eso es bueno que nos acerquemos lo más que podamos al conocimiento de Dios, ¿verdad? Para que afrontar ese momento de la muerte del ser querido. Ahorita muchos cuantos han muerto por el COVID, pero ¿por qué? Ahorita es cuando hay que rezar por esos, ofrecer. Las misas no son para los fallecidos, las misas es para Dios. Se las ofrecemos a las personas difuntas. Hay que ofrecerle las misas a nuestros difuntos, rezar el rosario por las ánimas del purgatorio. Que Dios al menos los tenga ahí, ya la hicimos. Entonces hay que pedirle mucho a Dios por esa parte y echarle ganas, o sea, pero no se le puede echar ganas nada más si tenemos que tener las bases, y las bases pues son las que tratamos de estarles compartiendo, ¿no? Que sepamos que después de la vida, después de la muerte, pasamos a otra etapa que es ya espiritual, ¿verdad? Sí. Donde te vayas para abajo, te vayas para arriba, ya tuviste un encuentro con Dios, porque se va a juzgar, ¿verdad?
Y ya. Bueno, entonces, pues sí, yo los exhortamos, hermanos, a que sigan aprendiendo y ánimo. Nada más, todos los que ya pudimos afrontar esa parte, pues nada más ya para concluir, ¿verdad? Sí. Para concluir, la cuestión de la muerte de un ser querido, pues hay que tomar en cuenta una cosa muy importante, ¿no? Ser testimonio. Mira, yo ya pasé por lo mismo. Y ahora darle consuelo a aquellos que no están bien, ¿verdad? Entonces para eso nos vamos a ir a la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo del 4 al 7. Y nos dice así: Él nos conforta en toda prueba, para que también nosotros seamos capaces de confortar a los que están en cualquier dificultad, mediante el mismo consuelo que recibimos de Dios. Un consuelo de Dios. Sí. Pues en la misma medida que los sufrimientos de Cristo recaen abundantemente sobre nosotros, el consuelo de Cristo también nos llega con mayor abundancia. Estas pruebas nuestras son para consuelo y salvación de ustedes, y de igual modo nuestro consuelo será consuelo para ustedes cuando tengan que soportar los mismos sufrimientos que ahora padecemos nosotros. Si ustedes comparten nuestros sufrimientos, también compartirán nuestro consuelo. Se lo decimos y esperamos con mucha firmeza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, el consuelo. Tenemos que dar consuelo a aquellos que todavía están sufriendo y aguantar, ¿verdad? Aguantar a los que apenas acaban de tener esa pérdida. Pues aprenderlos a lo mejor no los vamos a evangelizar en este momento porque no les entra, ¿verdad? Pero al menos ese consuelo. Vente, estoy contigo. Vamos a estar contigo, está tu familia, mira, sí, se murió tu papá, pero aquí estoy yo, esposo, aquí están tus hijos, nuestros hijos, entre todos vamos a sacarte adelante de esto, ¿verdad? Sí. Y es lo que pasa. Mi esposa tuvo un problemilla también después de que mi papá falleció y decía, oye, pues qué onda, pues gracias por estar conmigo. No, pues es que para eso somos familia, ¿no? Para estar juntos en estos momentos. Entonces recordemos, hermanos, pues las palabras de Jesús. Recordemos las palabras de Jesús en Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 25. Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, hagamos eso. Reconfortémonos, creamos siempre en lo que Dios nos dice a través de su palabra y a seguir buscando la manera de ayudar al prójimo. Recordemos que ese dolor no debe de afectar a todos nos afecta, pero que nuestro dolor no haga que perdamos a los que están a nuestro lado, ¿no? Porque les hacemos sentir que lo que ellos nos dan no vale nada, ¿no? Así es, Luis. Entonces, ¿algo más que quieras agregar? Pues, ¿qué te parece? No. ¿Qué te parece si pues damos la conclusión del tema? Sí, claro que sí. A ver qué tal les parece esta conclusión. Es muy triste ver la muerte como un final. Para mí es muy triste ver la muerte como un final. Es mejor tener la fe y la esperanza de que algún día nos encontraremos con nuestros familiares muertos y nos reconoceremos, ya que el alma no pierde la facultad de la memoria. Pero es cierto que todos nos veremos como hermanos, ya que así lo dice la Escritura. Entonces, esto me ayuda mucho a mí, Luis. Yo así veo las cosas. Uh-huh. De que algún día, si Dios lo permite, me voy a encontrar con mis seres queridos. Hablando específicamente pues de mi hermano Cristian, ¿verdad? Algún día me lo voy a encontrar, algún día lo voy a ver y lo voy a reconocer, porque el alma no pierde la facultad de la memoria. Todos nos vamos a ver como hermanos. Uh-huh. Pues ya no va a haber esposas, hijos, papás, todos seremos como hermanos, pero nos vamos a reconocer, porque el alma no pierde esa facultad, esa memoria.
Entonces, Luis, eso a mí me motiva a tratar de actuar un poquito mejor cada día para poder estar algún día con él y pues abrazarnos y decirnos, pues, El día de mañana el abrazo, ¿no? te extrañé, Sí. pero aquí ya estamos y nunca nos vamos a separar más. Gloria a Dios. Ánimo, ánimo. Primero Dios que así sea. Y pues muchas gracias, hermanos, por habernos escuchado. Esperamos de verdad que poco de lo que les hayamos transmitido pues sea para sanar eso, no nosotros, sino Dios a través de su palabra. Nosotros somos solo instrumentos de Dios en Sí. donde queremos pues transmitir esa forma de ir saliendo de esa situación, ¿verdad? Sí. Y recordarles que entre más conozcamos de Jesús, entre más seamos buenos cristianos, menos nos va a doler cualquier situación. Siempre vamos a tener esa esperanza en Jesús, ¿verdad? Entonces, pues voy a compartirles una oración. Gracias a todos los que nos estuvieron viendo y agradeciéndoles que compartan este video, sobre todo para aquellas personas que han tenido en estos tiempos la muerte de un ser querido. Compártanselo, ojalá y les pueda agradar y no se les haga tedioso, ¿verdad? Sí, reconfortar, ¿verdad? Sí, reconfortar y desde aquí pues les mandamos un abrazo de consuelo, y ofrezcan una misa por su ser que se acaba de ir. Hagan a un lado ese sentimiento que tienen a veces hacia la iglesia católica y no me quiero, no, espérense, vayan a misa, ofrezcan la misa a su ser querido y recen por él, porque si Dios permitió que esté en el purgatorio, que esperemos que sea así, qué bueno sería que directamente allá, pero si tuvo que ir al purgatorio, pues que salga lo antes posible, ¿no? Pero ya estando ahí, bueno, entonces les voy a compartir esta oración para los fallecidos, que dice así: Dios de misericordia y amor, ponemos en tus manos amorosas a nuestros hermanos y hermanas que has llamado de esta vida a tu presencia. En esta vida les demostraste tu gran amor, y ahora que ya están libres de toda preocupación, concédeles pasar con seguridad las puertas de la muerte y gozar de la luz y la paz eterna. Habiendo terminado su vida terrena, recíbelos en el paraíso, en donde ya no habrá tristeza ni dolor, sino únicamente felicidad y alegría con Jesús tu Hijo y con el Espíritu Santo para siempre. Amén. Amén. Ánimo. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo el día de hoy. ¿Ya tienes tú tu siguiente tema, mi Carlos? No. Bueno, ahí se los estaremos poniendo el próximo viernes. Eso sí, ya es algo. Mañana es viernes, ¿verdad? De este viernes en 8 ya tenemos a nuestro primer invitado, Alfonso Mejía. Vamos a estar ahí haciendo un poquito de alabanza y algún una reflexión exactamente. Y en 15 días también ya y otra semana más ya tenemos a nuestro siguiente invitado, que se llama Pepe Piña. Grandes sorpresas va a haber con ellos dos. Entonces síganos, y ya en esta semana empezamos con la catequesis con la señora Lupita Reyes. Sí, ya no más falta que me diga el día, y va a ser en 2 partes. Vamos a empezar con el tema del bautismo. Entonces, pues para que estén al pendiente de las publicaciones, ahí les estaremos compartiendo en qué horario va a ser lo de la señora Lupita, la catequesis sobre el bautismo, y así nos vamos a ir con todos los sacramentos. Y los viernes pues van a ser los días que vamos a tener a nuestros invitados, ¿verdad? Así es. Entonces, pues ya tenemos ahorita 2 invitados. Vamos a ver quién es al otro que vamos a ir poniendo en la fila, y así Dios nos dé a las personas correctas que quieran venir a compartir algo de la palabra de Dios, o su testimonio, algo que nos ayude a cambiar la vida de los demás, ¿no? A lo mejor algo que motive, y más en estos tiempos donde hay mucha tristeza, hay mucha desolación por la pandemia, pero estando con Cristo yo creo que las cosas estoy seguro que las cosas no son tan difíciles. Así es, Luis. No, pues nada más reiterarles el agradecimiento por estarnos viendo. Nosotros lo hacemos con mucho cariño, ¿verdad? Sí, claro. Con mucho gusto,
Ya a ver si para la próxima se unen más compañeros, ya nuestro compañero Fernando, que aquí ya estuvo, esperemos que ya se ponga las pilas ya para que vuelva a dar otro tema. Bueno, pues hermanos, muchas gracias y que pasen buenas noches, Dios los bendiga y estamos en contacto. Hasta luego. Gracias. Gloria a Dios.